Hoy te quiero contar una historia que usa muchos adverbios. Los adverbios son palabras que nos dicen cómo se hace una acción. Por ejemplo, en la frase, la persona camina lentamente. Lentamente es el adverbio que nos dicen cómo camina la persona. En español, muchos adverbios se forman agregando mente al final de adjetivos femeninos que ya conocemos. Por ejemplo, lento se convierte en lentamente. Es parecido cuando en inglés agregamos ly al final de algunas personas, como slow, que se convierte en slowly. ¿Estás listo para escuchar esta historia? Muy bien, escucha con atención. Recuerda que puedes pausar o acelerar la velocidad del audio si es necesario, o agregar audífonos, agregar subtítulos en inglés en la opción configuración. Empecemos. Andrés normalmente buscaba un momento de tranquilidad en una cafetería cerca de su oficina antes de comenzar el día. Generalmente pedía un café latte y leía el periódico para mantenerse informado. Esa mañana, Elena, una compañera de trabajo, estaba en la misma cafetería, también tomando un delicioso café. Andrés saludó a ella con una sonrisa y la invitó amablemente a compartir la mesa, comentando: parece que tenemos la misma idea para empezar el día. Elena sonrió y respondió: Sí, normalmente vengo aquí antes de ir a la oficina. Felizmente, estos momentos nos ayudan a empezar mejor la jornada. Tristemente, a veces no puedo venir. Ocasionalmente me preparo el café en la oficina. Cuando terminaron el café, Andrés miró el reloj y dijo: es hora de volver al trabajo. Ambos salieron de la cafetería rápidamente, listos para afrontar el día. Mientras caminaban hacia la oficina, hablaron seriamente sobre sus planes y retos en el trabajo. Aunque el día avanzaba lentamente, ambos planificaron su día cuidadosa y profesionalmente. Al final de la tarde, Andrés y Elena hablaron nuevamente y acordaron repetir la rutina para seguir disfrutando de esos breves momentos de pausa con un buen café en la misma cafetería antes de enfrentar el ajetreado trabajo. Con una sonrisa, Andrés dijo: buen día, Elena, nos vemos mañana. Igualmente, Andrés. Esta fue la historia que quería compartir contigo hoy. ¿Te percataste de todas aquellas palabras que terminan en mente en esa historia? ¿Pudiste identificar a qué acción modifica cada una de estas palabras? Si no es así, escríbeme una nota en la sección de comentarios. Si tienes tiempo, intenta responder a las preguntas que he incluido en la descripción de este video. Si aún no eres estudiante de nuestra escuela y quieres entender mejor cómo expandir tu vocabulario para incluir más palabras terminadas en mente, considera tomar nuestras clases en nivel verde, en línea, en vivo, en SpanishBlackBelt.com. Mi nombre es Giancarlo, soy uno de los profesores de español de esta escuela. Es un placer ayudar con tu mejora del español. Hasta la próxima.